A finales del siglo XIX ocurre en Australia una gran huelga de los sectores obreros, la cual es respondida por parte del gobierno con una represión muy fuerte. Eso sembraría el germen de una idea en la mente de varios hombres y sobre todo en uno de nombre William Lane, el cual logra un acuerdo con el entonces presidente de la República del Paraguay, Juan Gualberto González, en el año de 1893 para el establecimiento de una colonia de australianos en el Paraguay. Debido a muchas razones, tanto económicas como ideológicas y de manejo, el proyecto fracasa, desmantelándose la colonia y quedando en realidad muy poco de ella en cuanto a legado en el Paraguay, con muchos de los colonos retornando a su tierra natal al fracasar el proyecto de colonia. Pero si del legado de ese intento de colonización hablamos, el más grande, importante e universal de todos ha sido el nacimiento de Robin Hood en estas tierras, quien se convertiría en el autor paraguayo más vendido de todos los tiempos, superando incluso al más grande escritor de la historia del país, el colosal Augusto Roa Bastos. Yacarou, en el árido, polvoriento y violento desierto que se abre paso entre los Estados Unidos y México, se mueve un sujeto, un tipo delgado, alto, rubio, de unos ojos que no expresan emoción alguna y que parecen más bien muertos. Sus ropas desgastadas por días y días de caminar y soportar el desierto son un conjunto de raídas telas. Pero más allá de la pobreza de su atuendo, bajo esas ropas se esconde siempre un arma, la cual nunca falla, tanto debido a la imbatible puntería de su usuario como a la velocidad de sus manos, cosa que le hace ganarse una reputación de sujeto al cual se debe temer y cuya fama es bien sabida por todos los que transitan por esos territorios del sol. Su nombre es Yacarou, un hombre que lo perdió todo y que vaga como un espectro por el desierto, a veces sin desear más que algo que comer y un lugar donde poder dormir, y por sobre todo que se lo deje en paz. Pero la paz es algo que no desea estar mucho tiempo cerca de Yacarou, pues él constantemente se ve rodeado de gente que, ya sea por su fama o por su manera de vivir, lo obliga a actuar con todo lo opuesto a la paz. Así, el hombre se ve envuelto en aventuras que no busca, pero que termina protagonizando a pesar suyo. Yacarou no es ni héroe ni villano ni antihéroe. Es un tipo como cualquier otro, eso sí, con un talento extraordinario para el uso de la pistola, pero que es llevado por sus circunstancias y entorno a una vida tan dura como las rocas del desierto, puesto que ahí no solo serpientes y escorpiones son los únicos que reptan sobre la arena. También hay otros seres que, caminando en dos patas, son mucho más rastreros que esos insectos. Entrega tras entrega, Wood nos lleva al viejo oeste con su personaje Yacarou, a esos tiempos de dureza y de ley dictada por los hombres y sus armas. Una infancia difícil transcurrida entre la necesidad económica y un hogar con una madre soltera, puesto que Wood nunca conoció a quien había sido su padre, pero que, rodeado de su abuela y un tío, estos ayudaron en su crianza. Su abuela, quien era una de las pioneras de la inmigración australiana fallida y que no hablaba español, fue la que inyectó el germen del amor por los viajes en el pequeño Wood, ya que luego él se transformaría en un gran viajante. Pero los relatos que esta mujer le hizo sobre sus viajes a lugares de todo tipo contribuirían a inflamar la imaginación del niño en ese momento. Además, a pesar de haber cursado solo los estudios primarios, Wood siempre fue un amante de la lectura, un lector empedernido, leyendo todo tipo de libros y, como él mismo diría en una entrevista con el gran Gustavo Kohn, leía hasta las instrucciones de la caja de productos de todo tipo, puesto que todo era información y todo podía ser el detonante de la inspiración para una trama, para un personaje o para una historia.
César Renzi es un joven rico y noble de Venecia en la época del Renacimiento. Este disfruta de una vida de lujos, en la cual su principal ocupación es salir de fiesta con sus amigos, beber vino, cantar y conquistar mujeres. Todo esto mientras su padre es un hombre poderoso y sabio contra quien se está llevando a cabo un complot. Así, en plena noche de fiesta, César es traicionado cuando su mejor amigo es quien ejecuta la traición contra él y contra toda su familia. César Renzi no solo pierde todo lo material, el dinero, estatus, reputación, sino también pierde a cada uno de los miembros de su familia, los cuales son asesinados en esa trágica noche. Renzi también pierde luego la posesión más importante de todo hombre, su libertad. Es convertido en esclavo y pierde su nombre, incluso su propia identidad, su historia. Ahora sus esclavistas le llaman Dago, un solo nombre para un hombre que de la nobleza pasa a ser una propiedad. Así, la vida de Dago irá de peor en peor, aprendiendo que tras perder la libertad un hombre puede perder aún mucho más. Puede perder las ganas de vivir, puede perder todo rastro de esperanza, puede perder incluso los recuerdos de lo que ha sido y solo permanecer activo por los látigos que castigan su piel y obligan a su cuerpo a trabajar. César Renzi así, fruto de la desesperanza y de una vida en la cual sigue perdiendo todo, aún a los amigos que hace entre los esclavos, asume su nueva identidad, entiende o se resigna a su nueva realidad y pierde también todos los rasgos de ese joven fiestero y disoluto que era. Ahora, fruto del remo y los látigos, se ha hecho fuerte y duro, y solo queda un tipo que parece no tener interés en nada que no sea sobrevivir. Pero Dago será llevado por su destino y circunstancias a ir adaptándose a nuevos desafíos de todo tipo y a ponerse objetivos que le permitan estar cada vez más cerca de su venganza contra aquellos que lo despojaron de todo. En Dago, Wood nos hace viajar a las galeras donde los esclavos veían sus vidas apagarse con cada empujón de sus remos, a la pesca de sanguijuelas con su propio cuerpo, a los desiertos de los árabes, a la Venecia del Renacimiento y a todo tipo de lugares y personas de esos duros días. Desde niño, Robin Hood aprendió a trabajar de lo que podía y había para hacer, rotando en lugares como el Chaco, el interior de la Argentina, su pueblo natal y otros tantos lugares. Entre obrajes y camiones, entre pobreza y la vida nómada, Wood nunca dejó de hacer algo. Y ese algo era leer. Leía cualquier libro al cual pudiera acceder. Lo que hubiera por ahí, lo leía todo. Irónicamente, no tendría ningún contacto con las historietas hasta muchos años después. Lo que sería luego la obra de su vida no figuraba entre sus posibilidades durante los primeros años de su infancia. Aquel que quería deleitar con sus historias a través del medio ilustrado no tendría acceso a los mismos por limitaciones del entorno y de poder adquisitivo. Starlight. En el infinito cosmos, un hombre es liberado tras pasar 3 años en prisión. Su delito, haber denunciado el tráfico de una nueva y demasiado nociva droga ante las autoridades. Solo para encontrarse con que las mismas autoridades espaciales están implicadas en el tráfico de dicha droga. Siendo piloto de combate clase A, aprenderá que ante la corrupción no existen títulos, ni medallas, ni habilidades que le hagan a uno escapar del sistema. Pasa todo ese tiempo en prisión, rumiando una y otra vez en lo que ha hecho y en lo que le han hecho, y sale convertido en un tipo aparentemente cínico, que ya no se jugará jamás por causa alguna, sino que se limitará a encontrar el sustento con lo poco que tiene de posibilidades, un tipo que acaba de salir de la cárcel. Pero las circunstancias lo obligarán y conmoverán para actuar según la justicia que él conoce y según la cual se había regido siempre. Lo acompaña un antiguo compañero piloto al cual encuentra tras mucha búsqueda en las alcantarillas y el cual es ahora un horroroso mutante, quien debe ocultar su nuevo aspecto dentro de un viejo traje espacial que lo hace más tolerable a la vista de las personas.
También lo acompaña Krista, la propietaria de la nave que da nombre a la historieta, Starlight, y Mr. Ratón, un rastrero tripulante de esa misma nave. Allí viajaremos a planetas desconocidos, veremos tipos de vida y ocupaciones a lo largo de cada capítulo en la galaxia y las cosas que deben vivir los tripulantes de la maltrecha nave. Wood sigue así desplegando su inventiva ante nuestros ojos y nos demuestra que para un autor como él no existen límites de épocas, eras, locaciones y distancias. Puede escribir tanto la vida en el desierto como la vida en lejanos planetas de galaxias inalcanzables. Robin Hood, siendo aún joven, se mueve hacia donde los trabajos mal pagados e incluso peligrosos lo llevan. Vive en la pobreza y en la justeza de la inmediatez económica, pero aún así no deja de leer y se va apasionando cada vez más por un tema en particular. Un tema que le fascina y apasiona, Sumeria y todo lo referente a dicha civilización, leyendo todo lo que podía acerca de ella. Toma entonces una decisión que no muchos jóvenes tomarían en su lugar. Se decide por estudiar una carrera artística, siendo que él conocía bastante bien las carencias de vivir en la pobreza. Era de esperarse tal vez que buscase un oficio o profesión que le diera una salida rápida en cuanto a lo económico, pero el arte dentro suyo era más fuerte, más poderoso, y la fuerza que lo impulsa a estudiar en la Escuela Panamericana de Arte de Buenos Aires. Allí conoce a quien sería su compañero de debut en el mundo de la historieta, como dibujante de algo escrito por él, Lucho Olivera, quien comparte también su afición por Sumeria y la historia de aquella civilización. Wood alternaría sus estudios con trabajos mal pagados nuevamente, pero ahora ya en Argentina, mientras descubría que había algo en lo cual no era bueno aunque quisiera, y eso era dibujar. Vivía, según sus propias palabras, en una pensión con literas y donde varios compartían baños y ollas, en las cuales se preparaban lo que podían conseguir, lo más barato, lo más accesible. Y él mismo decía que eran hamburguesas con huevos fritos, saturados de aceite, y que eso le repercutió hasta mucho tiempo después en el sistema digestivo. Mientras que Olivera solía invitarlo a su casa, Wood evitaba revelar siempre el lugar donde vivía debido a la vergüenza y a las condiciones poco amigables para visitas que tenía ese lugar. Gilgamesh el Inmortal. En la ancestral ciudad de Uruk existe un rey que también es sacerdote. Sus muchos conocimientos y estudios lo hacen el mejor de todos los hombres de su tiempo, y le dan un hambre de conocimiento que no es común en esos días tan antiguos. Siendo niño, ha visto la muerte de su padre a manos del enemigo y ha decidido emprender una batalla contra la muerte y contra el fin de un ser como él es. Prueba de todo, conocimientos tanto conocidos como ocultos, ciencia, magia, y nada parece dar resultado, aunque se pase casi todo el tiempo en su laboratorio de alquimia. Un día, desolado, ante todo el fracaso que ya lleva a cuestas, sale a observar las estrellas y ve algo que cae del cielo. Va con toda prisa hasta ese lugar y se encuentra con una cosa que ni él, siendo quien es, ha soñado jamás. Aquello resulta ser una nave, pero eso le será explicado después. Y mientras atraviesa luces, formas, círculos y un ambiente completamente extraño, va al fin a dar con un ser del planeta rojo, Marte. Este sabe quién es él y conoce sus actividades, pero por más poderes o habilidades que tiene, está herido y necesita la ayuda de Gilgamesh, que maneja las artes médicas de su tiempo. Gilgamesh entonces decide ayudar, pero con una condición. El ser deberá darle la inmortalidad con la cual cuentan todos los habitantes de aquella civilización. El extraterrestre acepta. Luego de un tiempo al cabo del cual ser capaz de volver a viajar, le dice que si algún día se harta de la inmortalidad, que lo busque cuando la humanidad descubra los viajes espaciales y sea capaz de lograr esa hazaña. Gilgamesh así comienza su nueva vida,
y gobierna a su pueblo haciéndolo grande y fuerte, pero luego de 200 años es su misma gente la que se harta de él, puesto que ni el sistema ni las personas están listas para un inmortal. Gilgamesh llega así a ir conociendo poco a poco el costo de su inmortalidad, el no pertenecer a ningún lugar. Su pueblo festeja su salida y él se entristece al verlo. De ahí en más irá de era en era, de imperio en imperio, de continente a continente. Pasará por Egipto, China, Roma, la conquista de América, la Revolución Francesa, las grandes guerras de la humanidad. Todo pasando con nombres falsos, fingiendo su muerte, casándose y viendo a sus esposas y amigos morir, sin que quede nunca nadie con él. Y cada vez que alguien sospeche de su inmortalidad, él se verá forzado a huir. Los monólogos del personaje, los diálogos y sus reflexiones hacían crecer a los lectores más jóvenes y sentirse niños a los lectores mayores de esta gran obra. Y si bien fue creada en un inicio por Lucho Olivera, basándose en su gusto compartido por Sumeria e inspirado totalmente en la épica de la cultura mesopotámica, Robin Hood lo tomó y lo perfeccionó, convirtiéndolo en una obra de historia profunda y dotándolo de tramas que la hacían única. Al hojear esas páginas uno se siente viajando por eras, por momentos clave de la humanidad pasada y momentos claves de la humanidad que podrían venir. Robin Hood además no le da esa especie de veneración que se acostumbra a los extraterrestres, sino que lo hace cínico, casi mundano y preocupado por tonterías, marcando así que la capacidad tecnológica no siempre será lo mismo o no siempre conllevará la virtud en una cultura determinada. Entre los duros trabajos y la vida austera, Robin Hood escribe 3 guiones sobre su afición compartida con Lucho Olivera, Sumeria, y un guerrero de esos tiempos, llamado Nippur de Lagash. Cuando lo hubo mostrado a Olivera, Wood no esperaba en realidad mucho, pero Olivera, quien ya trabajaba como ilustrador en la editorial Columba, presentó lo escrito por Wood a la administración de la empresa. Esta decidió comprar todo lo que Wood había escrito. Pero la buena noticia tardó en llegar porque, como ya dijimos, Wood nunca había revelado su domicilio a Olivera y este no tenía forma de encontrarlo más allá de la Escuela de Bellas Artes. Así pasaron unos días hasta que Wood vio en un puesto especializado la revista y en la portada su nombre, que de ahí en más sería inamovible en la editorial Columba. La sorpresa se mezcló con el hecho de que Wood en ese momento tenía un trabajo en una fábrica y había llegado tarde a la entrada, y por política de la fábrica, pasado el horario de entrada, ya no dejaban pasar a ningún trabajador retrasado, así que ese día no cobraría. Y Wood, ajustado como vivía, pidió algo por lo menos para poder comer, pero tampoco se lo dieron. Entonces fue caminando desde la fábrica hasta la editorial, y como él mismo señalaba, ese día llovía, así que tuvo que hacer todo el tramo a pie y mojado. Llegó hasta la editorial Columba y se presentó con ese aspecto, empapado y con ropas raídas. No es de extrañar que en la recepción lo recibieran con cierta aprehensión, pero cuando hubo dicho su nombre, la cosa cambió, y cambió bastante. Fue llevado junto al director de la editorial, el señor Vassallo. Luego de identificarse con demostración de la cédula incluida y una charla previa, le dice que había comprado los 3 guiones que había escrito y que lo había hecho por un valor de 200 pesos cada uno. Para ese momento, haciendo un trabajo de 8 horas más 4 de horas extras, Robin Hood podía llegar a ganar unos 100 pesos al mes, trabajando, como ya dijimos, 12 horas por día. Y ahora Vassallo le decía que había ganado 200 pesos por cada uno de sus guiones. Y que no solo eso, sino que estaba también dispuesto a comprar todo lo que él pudiera escribir. El director le indicó que pasara a recoger su cheque, cosa que Wood nunca había visto y mucho menos había cobrado. Así que tanto en la editorial como en el banco fue asistido para poder efectivizar su dinero.
De ahí en más, y por casi un año, Wood pasó a vivir de sus guiones y a ya no tener que trabajar en la fábrica, para luego avisar en la editorial que se iba de viaje, se iba a vivir viajando, cosa que siempre había deseado. El editor, sorprendido por la noticia, le dijo que cómo podría irse ahora que tenía mucho éxito. Y Wood le dijo que luego de haber trabajado por años en la fábrica durante 6 días a la semana, 12 horas todos los días, deseaba poder cumplir finalmente con su deseo, el cual obviamente no había podido lograr antes, incluso habiéndose ofrecido como voluntario para la guerra de los 6 días en Israel o para la guerra de Vietnam, y que en ambos casos había sido rechazado. Y ahora que había hecho dinero, deseaba irse. En esa época, Robin Hood se subió a un barco para tal efecto, un barco italiano, y de ahí llevó una vida nómada, viviendo solamente meses en ciertos lugares y cambiando de lugar nuevamente al poco tiempo. Su deseo era conocer más y más el mundo sin detenerse. Así, entre locaciones y viajes, él iba produciendo y enviando sus guiones a la editorial. Drácula. Cuando una historia real es tan marcada por una de ficción que antes que inspirarse en ella solo la usa como trampolín para su desarrollo, entonces debe volverse a repasar la historia, revivirla del olvido, sacarle las cáscaras de la mentira y exponerlas al mundo. Eso hizo Robin Hood en su monumental Drácula, una obra que resalta a Wood como un escritor capaz de enseñar historia desde el arte, sin necesidad de caer en fantasías respecto de la misma, pero sin perder tampoco lo interesante de la historia. Incluso volviéndola más interesante aún con su estilo narrativo. Esta historia cuenta la vida de Vlad Tepes desde niño, la violencia circundante al reino donde vive allá en Escandinavia, entre las escarpadas rocas de los Cárpatos y la invasión musulmana tras ella, las guerras internas, las traiciones y la falta de un líder con voluntad de acero. Pero no sin antes narrarnos cómo ha tenido que ser utilizado como pieza de intercambio entre su padre y sus enemigos, enviando a él y a su hermano para ser parte de la corte del sultán. Allí aprenderá de los temibles genízaros, el arte del combate. Veremos no a un hombre convertirse en vampiro, pero sí armar un ejército por sí solo, con los rechazados y descontentos, con los pobres y expulsados de todas las regiones por las que va pasando, hasta volver a su natal Valaquia, a recobrar el reino perdido. Lo veremos siendo llevado al extremo de tener que demostrar tanta fuerza, de tal manera ante sus enemigos, que lo llevará al extremo de sembrar un campo entero con cuerpos empalados en estacas enormes que buscarán ser el disuasivo a siguientes invasiones. En los años posteriores, Robin Hood se hace tan prolífico, pero tan prolífico que realmente pareciera que la creatividad le brota por los mismos poros, en un caudal que se antoja casi inacabable. Personajes, secuaces, villanos, héroes, antihéroes, escenarios, situaciones y giros de trama, todos se agolpan y conjugan en la mente creativa de aquel genio que era Robin Hood. Tanto así que llegado un punto, el índice de las revistas de la editorial Columba se habrían llenado de su nombre de punta a punta. Entonces la directiva le dice que para no afectar de alguna manera las ventas, se creara seudónimos para publicar sus historias. Así nacen nombres como Matteo Fusari, Robert O'Neill, Roberto Monti y hasta un seudónimo de mujer como Patricia Breccia, la cual él mismo decía con ironía que él era la primera mujer en publicar una historieta en la historia argentina. Todas las revistas de la editorial Columba, tales como El Tony, Intervalo y D'Artagnan, estaban colmadas de sus historias, con otros nombres. Y su fama en Argentina fue tal que generaciones enteras se criaron leyendo sus historias. Esto mismo llevó a un episodio impresionante que solo el arte de un maestro como Wood podría crear. En una tarde de radio, una mujer acude a un programa donde Robin Hood estaba siendo entrevistado. Dice tener una historia acerca de cómo Robin Hood le había salvado la vida. La mujer señala que años antes, durante la dictadura militar, la policía del régimen llega hasta su casa en búsqueda de su hermano,
y sus supuestas actividades subversivas. Como en toda dictadura, no se pregunta, no se espera, se golpea, amenaza y tortura. La mujer es golpeada, tirada de los pelos, gritada, cuando de pronto los agentes de la dictadura dan con una cama bajo la cual entre el colchón y la parrilla se encontraba una colección entera de varios ejemplares de las historietas de Robin Hood. Esto hace que el interrogatorio se detenga casi de inmediato y los sujetos se pongan a hojear las páginas y a recordar cómo las habían leído de chicos y los gratos recuerdos que éstas le traían. Entonces el que actuaba de jefe dice que deberían retirarse ya y seguir en otro lugar. Así que la mujer le dice en ese momento a Robin Hood que él sin saberlo le había salvado la vida. Wood, emocionado y conmovido ante tal historia, responde con un poema. Así como las páginas de sus historias estaban siempre cargadas de poesía, él se la escribe ahí, en el momento mismo, a esa mujer y le dice: te regalo una flor porque me has hecho una persona mejor. Nippur de Lagash. La obra que dio origen a todo, la que lo sacó de la pobreza, la que le dio fama, la que puso su nombre en el firmamento de figuras fundamentales de la historieta mundial. En la Mesopotamia, en la ciudad de Lagash, se encuentra Nippur, general del ejército, pero que no tardará en verse forzado al exilio y a una vida de deambular por todos lados. Con varios compañeros irá haciéndose fama, victorias y aventuras. Irá a Egipto, se codeará con el mismo Teseo y enfrentará al legendario Minotauro. Perderá un ojo, lo cual cambiará su aspecto, dándole aún más rudeza al recorrer los caminos, ahora con un parche en el ojo. Se hará de férreos enemigos, como los temibles hititas, pero también de grandes amigos, como el mismo Gilgamesh. Nippur tendrá sagas, eras y arcos, cosa que le brinda aún más riqueza al personaje y a su universo. Mientras que los escritores anglosajones en los años anteriores y aún en los años mismos en los que Wood también escribía, tuvieron y pasaron por una edad de oro y una edad de plata en las cuales las historietas se caracterizaban por su simpleza y resolución rápida de los conflictos, Wood nunca tuvo ese aspecto. Uno puede encontrarse de inmediato con una pluma madura, filosófica, reflexiva y profunda. Ninguno de sus personajes era solo una herramienta para el momento, ninguno era una excusa. Todo era parte de un desarrollo coherente de personajes e historias. Él mismo decía que nunca dejaba que su arte fuera ideológico o un mero panfleto, sino que lo que él buscaba era decir lo que aquellos personajes dirían si se encarnaran y a través de eso llevarnos a reflexionar. Su arte era arte genuino. Savarese, Sicilia, inicios del siglo XX. La mafia manda en una ciudad que se comporta como un lugar apartado del resto del mundo. Las venganzas, más que venganzas, son exterminio. Lo que se hace contra uno, luego repercute en todos. Pero aún así, la misma ambición y codicia que afecta a todo el mundo también manda ahí. Don Fabio, el viejo y fuerte mandamás de la mafia, ambiciona apoderarse de unas tierras que han pertenecido desde siempre a la familia Savarese, para dárselas luego a un amigo. El patriarca de los Savarese aparece ante él una tarde. Lleva la escopeta en el hombro y a sus dos hijos, el joven y valeroso Fredo y el pequeño y débil Giovanni. Antes de ir a enfrentar la cuestión, el patriarca Savarese ordena a su hijo, Fredo, que se lleve al menor a su casa, a salvo. Entonces el viejo va a increpar al mafioso. Este le explica sus deseos sobre la tierra y trata de buscar una aparente salida diplomática. Por más de hallarse en superioridad numérica, habla con el hombre, el cual está solo ante él. Aduce falta de papeles de propiedad de esas tierras, pero está hablando de un lugar donde nunca se han necesitado dichos papeles. Sin embargo, el viejo Savarese es tan seguro como terco y no está dispuesto a ceder ni a hablar con diplomacia. Quiere que lo dejen en paz y punto. Uno de los hombres de Don Fabio lo increpa por dificultar el asunto y trabarlo. El viejo Savarese, sin despegar su mirada de Don Fabio, dispara al que le acaba de hablar un tiro mortal, lo cual es respondido también por un disparo de otro de los hombres del mafioso.
Ahí el viejo Savarese es lanzado contra una pared por la fuerza del impacto. Con el hombro dislocado, logra aún así volver a disparar, pero la respuesta es una lluvia de disparos de los hombres del mafioso. Los hijos lo ven todo, y don Fabio también ve a su hijo muerto, su único hijo. Ahí, con un grito, jura matar a todos los Savarese. Fredo también promete matar a don Fabio y a sus hombres, que son cerca de 100. El plan es huir a Palermo y luego vengarse, pero la familia es alcanzada antes de salir siquiera del pueblo. Y por más que Fredo se enfrenta valientemente a los hombres, él y su madre terminan muertos. Y el pequeño Giovanni, escondido y llorando en silencio, sobrevive entre las sombras. Ahí, harto ya de su propia cobardía, con el recuerdo de cómo su padre lo solía mirar por su debilidad y cuerpo enfermizo, decide por fin actuar. Toma el arma de su hermano y va hasta donde está don Fabio. Pero su juventud le traiciona, pues ni siquiera sabe si su arma está cargada o no. El mafioso le perdona la vida, con una mezcla de asco y lástima, y lo destierra de su ciudad para siempre. Ahí comenzará el camino de Giovanni Savarese para llevar una nueva vida en un nuevo continente, pues irá a los Estados Unidos, donde cambiará todo hasta ser conocido finalmente como el detective Savarese. Esta obra no es otra cosa sino el viaje de una vida entera, de la ascensión por encima del miedo, de la cobardía y del dolor, y también de la lucha de un hombre contra un enemigo que nunca se alejará de él, la mafia. Savarese es uno de los picos más altos de la escritura de Wood, un lujo y exquisito placer de lectura. Mucho tiempo pasó para que, en años aún recientes, las historietas adquieran el prestigio que se merecían hace mucho tiempo. Hablamos obviamente de aquellas obras que han sabido conjugar tanto talento como prosa con calidad de la historia y el arte visual del dibujo. Historias como From Hell, Watchmen, Maus, entre otras, fueron aclamadas como verdadero arte. Y un adelantado a ese orgullo y a nunca rehuir de su profesión fue siempre Robin Wood, que en cada ocasión que pudo dijo estar orgulloso de ser un escritor de historietas, elevando así al ámbito en el cual él se desempeñaba al nivel de cualquier otra manifestación artística, sin necesidad de verse pretencioso, ni mucho menos de reducirse en su labor. En estos días que la historieta está mucho mejor considerada a nivel general, con el mundo entendiendo que es en ese lugar donde muchas veces se cuentan mejores historias que en otros medios, Robin Wood fue un adelantado en saber el valor que tenía su arte. Por ello, en el año de 1997 recibe en Italia el primero de muchos premios que supo apilar a lo largo de su trayectoria, el prestigioso premio Yellow Kid, al que muchos valoran como el premio más importante del mundo de la historieta. Y esta no sería la única vez que volvería a ganar ese premio, entre tantos otros. Volviendo a su genio creativo, Wood no solo creó los personajes e historietas citados aquí, sino muchos otros, pasando por la comedia, el romance, lo bélico, la historia, las artes marciales, etc. Dax, Martin Hale, Dennis Martin, Aquí la Legión, Harry White, la trilogía vikinga, Pepe Sánchez, Mi novia y yo, Iras, hijo de Nippur, son todos personajes que forman el vasto universo de Robin Wood. Todos ellos ideales para que el lector elija su género o tema favorito y se adentre en la obra de este gran, monumental escritor. También tal fue el impacto de su obra, que según él dijo a Gustavo Cohn, él vivía con un temor, producto de un encuentro que había tenido con un alto funcionario del gobierno italiano en una convención en la cual el hombre le presenta a su hijo pequeño y le dice mirándolo fijamente, su nombre es Iras. Obviamente en honor a su personaje. Wood bromeaba diciendo que vivía perseguido por la idea de que un día saliendo de un ascensor o al abrir una puerta alguien le metiera un tiro y luego le dijera por tu culpa me llamo Jack Arrow o algún otro nombre similar de uno de sus personajes. En muchas ocasiones en ciertas páginas o blogs
Se comete el error de poner a Wood como argentino, pero tampoco eso es reprochable, puesto que sus obras y trayectorias se deben al completo al reconocimiento y apreciación que tuvieron en la Argentina. Aún así, y con el hecho de no ser conocido como se debería en Paraguay, él nunca se olvidó de su tierra y ambientó varios sucesos en el Paraguay. Incluso rescató a uno de los personajes tradicionales de la cultura tradicional como Perurima para serializarlo. También el aventurero Harry White llega al Paraguay en un viaje por todo el continente en motocicleta. El espía Dennis Martin también tiene una aventura a orillas del lago Pacaraí. Y al cumplirse el bicentenario de la independencia nacional, Robin Hood, como hijo ilustre de esta tierra, serializa la gesta de independencia, adentrándose en las mentes de los próceres y en los hechos de aquel 1811. Y así nace esa historieta, 1811. Con dibujos de un compatriota, Roberto Boiris. Así, Paraguay se daba el lujo de que uno de sus hijos más ilustres cuente su historia para todas las edades. En el año de 2021, Robin Hood fallecía en el Paraguay, luego de una enfermedad que lo había alejado un poco de la vida pública, dejando una amplia y vasta obra de más de 10.000 guiones escritos y 95 personajes creados. Su legado será inmortal y un recordatorio de que, sin importar las condiciones de crianza y las limitaciones, un chico, por más de que sea del interior, si se lo propone, aún siendo muy pobre, si sigue leyendo y sueña, puede llegar a hacer grandes cosas.